The weather's closing in on us here. It's been snowing a little bit. It's been cold. You know, it's that end of season push. And everybody's doing a really good job. El veterano decía que no se podía hacer. Widow's Cut era una tumba congelada, imposible de minar. Pero Parker Schnabel tenía un arma secreta que nunca imaginaron: los láseres. Usando drones avanzados y mapeo lidar, su equipo miró a través de la tierra, encontró un camino oculto, y desbloqueó un tesoro que había estado perdido durante décadas. Pero justo cuando el oro comenzó a fluir, el suelo bajo él empezó a temblar, revelando algo enterrado aún más profundo. La trampa mortal con un secreto dorado. En el mundo loco de la minería de oro en Klondike, hay lugares que ni siquiera las tripulaciones más fuertes se atreven a tocar. Tienen nombres que se susurran alrededor de las fogatas, ligados a historias de equipos rotos, ruina financiera y accidentes terribles. It went on being fairly prosperous. Gold continued to be found. Widow's Cut era uno de esos lugares. Era un pozo de mina colapsado, tan peligroso y famoso por ser implacable que intentar minarlo se veía como una misión imposible. No era solo superstición. El lugar era una pesadilla geológica. Primero que nada, toda el área estaba enterrada bajo permafrost profundo. Y no estamos hablando solo de tierra congelada. Este es suelo que ha estado congelado y duro como el concreto durante miles de años. Cualquier intento de excavar ahí llevaba la constante y aterradora amenaza de que enormes pedazos de tierra y roca congelada se soltaran de repente y aplastaran todo o a cualquiera que estuviera abajo. Si eso no fuera suficientemente aterrador, existía el riesgo constante de una inundación catastrófica. Un poco de agua de deshielo o un manantial subterráneo oculto podría convertir el pozo en una tumba acuática en segundos, arrasando con millones de dólares en maquinaria pesada. Era un lugar donde un movimiento en falso podía acabar con tu temporada o con tu vida. Pero Parker Schnabel vio algo que nadie más vio. La mayoría de los mineros veían Widow's Cut y solo veían un fracaso garantizado. Parker Schnabel lo vio y vio la mayor oportunidad de su vida. Así es como está hecho. Desde niño, aprendiendo a los pies de su legendario abuelo, John Schnabel, Parker ha sido un jugador. Siempre ha buscado metas más grandes, más terreno y más oro de lo que cualquiera creía posible. I expect a bit of calibration problems on this ground of like our process and figuring out the most efficient way of doing things, right? Like I expect those problems. Espero algunos problemas de calibración en este terreno con nuestro proceso para encontrar la forma más eficiente de hacer las cosas, ¿verdad? Espero esos problemas. Mientras que sus rivales como Tony Beats pueden apoyarse en décadas de experiencia tradicional. Parker combina esa determinación con una ambición juvenil implacable. No solo buscaba tener una buena temporada, intentaba alcanzar una meta de 7.000 onzas, una cifra que consolidaría su estatus como el rey indiscutible del Klondike. Ver Widow's Cut, un lugar temido por todos, no fue una señal de advertencia para él. Para ser sinceros, fue una invitación. Pensó que si nadie más tenía el valor de enfrentarlo, entonces el oro que estuviera allí abajo sería suyo para tomar. Era un riesgo enorme, apostar toda su operación en una trampa mortal geológica. Pero Parker estaba a punto de demostrar que los mayores riesgos traen las mayores recompensas, y él tenía un arma secreta con la que los veteranos nunca soñaron. Frente a un desafío imposible, Parker decidió pelear inteligentemente, no solo con fuerza. En lugar de librar una guerra de fuerza bruta contra el permafrost con bulldozers y excavadoras, trajo las grandes armas, ojos tecnológicos en el cielo. Parker y su equipo desplegaron un sistema lidar de última generación, una tecnología que está revolucionando la minería. Verás, lidar significa detección y alcance por luz, y lo que hace es casi magia. Dispara millones de pulsos láser hacia el suelo, creando un mapa tridimensional increíblemente preciso del terreno. Combinaban esta tecnología láser con mapeo avanzado con drones, sobrevolando cada pulgada del paisaje imponente. Esta combinación les dio un superpoder. Podían ver a través de los árboles densos y la maleza, mapeando los contornos de la Tierra de una manera antes imposible. Fue una ventaja enorme. Mientras otros equipos adivinaban y perforaban a ciegas, el equipo de Parker construía un modelo digital perfecto de Widow's Cut. But right now, it's an added cost. And, you know, it's not ready to be sleuthed, but we can make it ready with a bit of ripping. Buscaban una debilidad, un camino oculto, una vía secreta hacia el cofre del tesoro. Y entonces, mientras los datos llegaban, encontraron algo que había estado perdido durante décadas.
El avance que proporcionaron los láseres fue sorprendente. Escondido bajo un siglo de maleza enredada y escombros, el mapa LIDAR reveló una anomalía perfectamente recta hecha por el hombre, un pozo vertical colapsado. Era una reliquia olvidada de la operación minera original, completamente invisible a simple vista. Sus mediciones precisas mostraron que tenía más de 40 metros de profundidad. Eso es más de 130 pies directo hacia la oscuridad. Esta era su entrada secreta. En lugar de intentar cavar una rampa completamente nueva, lo cual habría sido una batalla costosa y peligrosa contra el permafrost, podían usar este pozo ya existente. El plan era aterrador pero brillante. El equipo se puso a trabajar trayendo enormes vigas de acero reforzado para estabilizar las paredes que se desmoronaban del viejo pozo. Era un trabajo lento y nervioso, con cada raspón de la excavadora resonando en el peligroso silencio. Pero con el equipo experto de Parker al mando, lograron construir un camino lo suficientemente seguro para descender al corazón de la mina. Después de semanas de frustración, finalmente tenían una línea directa hacia el premio. Pero nadie, ni siquiera Parker, estaba preparado para lo que les esperaba en el fondo. En el momento en que el equipo llegó al fondo de ese pozo estabilizado, supieron que habían encontrado la madre de las vetas. Lo que encontraron fue impresionante. Una veta de oro rica en cuarzo, intacta, brillando bajo los haces de sus luces. Era tan pura, tan pristina, que el geólogo de campo de Parker dijo que era el depósito natural más limpio y rico que había visto en toda su carrera. I think you'd have a hard time, it'd be a full-time job. No había tiempo que perder. El equipo sabía que los rumores de su descubrimiento podían atraer a los usurpadores de reclamos, así que comenzaron a trabajar con una energía frenética y desesperada. Trabajaron sin parar, impulsados por la adrenalina ante la vista de todo ese oro. Y aquí es donde se pone absolutamente salvaje. En solo 72 horas, 3 días de trabajo agotador sin descanso, lograron extraer más de 4.000 onzas de oro. Cuando hicieron las cuentas, esa sola limpieza valía más de $10 millones. Fue una extracción que salvó la temporada y cubrió el combustible, los salarios y los costos operativos en un fin de semana increíble. La apuesta había dado resultado a lo grande, pero esta increíble jugada era solo una pequeña muestra del verdadero tesoro que se escondía más profundo en la tierra. El gran premio de $75 millones. Esa extracción de 10 millones fue un cambio de juego, pero el geólogo del equipo tenía noticias aún más impactantes. Tras examinar la geología de la enorme veta de cuarzo, se dio cuenta de que era mucho más grande de lo que nadie había imaginado. No se detenía solo en su pequeña cámara, se extendía mucho más bajo tierra, mucho más. Después de algunos cálculos rápidos basados en el grosor y la longitud proyectada de la veta, el equipo descubrió que se extendía por otros 2 kilómetros. Eso es aproximadamente 1 milla y un cuarto. Aquí es donde los números se vuelven realmente locos, tomando en cuenta la increíble riqueza del oro que ya habían extraído. I think this run was mostly ditches, wasn't it? Yeah. Ditch and gravel. If that's a sign of what's to come, then we're in the right spot. Hicieron los cálculos para toda la veta de 2 kilómetros. El valor potencial era asombroso, otros $75 millones. Si podían lograrlo, esta no sería solo una temporada exitosa, sería la temporada más exitosa en la historia de Gold Rush. Era el tipo de hallazgo con el que los mineros sueñan toda la vida, pero con un descubrimiento tan grande, Parker sabía que su mayor lucha apenas comenzaba. No puedes mantener en secreto un premio de 75 millones en el Klondike. La noticia del hallazgo de Parker en Widow's Cut se difundió rápidamente, extendiéndose por los campos de oro como un incendio forestal. De repente, todos hablaban. Mineros rivales, locales curiosos e incluso inspectores del gobierno murmuraban sobre lo que Parker había encontrado. La presión estaba en aumento, pero Parker llevaba una ventaja. Ya se había asegurado de que el reclamo fuera legalmente suyo, bien asegurado. Nadie iba a llevarse una parte de esta jugada. Para Parker, esto era más que un golpe de suerte. Era la validación de todos los años de trabajo duro, riesgo y sacrificio. Los rumores comenzaron a volar por todo Yukon. ¿Realmente Parker Schnabel acababa de conseguir el mayor hallazgo de oro del siglo XXI? ¿Había reescrito las reglas del juego? Esto ya no era solo cuestión de oro, era cuestión de poder. Parker acababa de convertirse en el hombre más importante del Yukon, y con ese título venía un nuevo conjunto de peligros. Había encontrado el tesoro, pero ahora tenía que proteger su reino.
De repente, el peso sobre los hombros de Parker se volvió inmenso, con un premio de $75 millones bajo sus pies. Todos observaban cada uno de sus movimientos. El descubrimiento causó ondas por todo el Klondike. Los precios de la tierra podían dispararse. Nuevos mineros podrían invadir la zona con la esperanza de tener suerte también. La presión sobre el joven equipo de Parker era enorme. ¿Podrían manejar una operación masiva de varios años bajo este tipo de atención? ¿O la fama, la codicia y las expectativas desmesuradas harían que todo se desmoronara? Esta era la prueba definitiva. Parker había demostrado que podía encontrar oro. Había luchado contra inviernos brutales, fallas de equipo y suelo congelado. Pero esto era diferente. Era la oportunidad de construir un verdadero legado, de convertirse en una leyenda como su abuelo antes que él. Algunos dirán que tuvo suerte, y otros que fue su instinto inigualable. Sea cual sea la razón, Parker Schnabel acaba de convertir una trampa mortal en un rescate digno de un rey. La historia no ha terminado, pero una cosa es segura. El rey del Klondike acaba de mostrarle al mundo cómo luce un verdadero premio gordo. La tinta en los informes de ensayo apenas se había secado cuando comenzaron los escándalos. Comenzó como susurros en los salones de Dawson City, luego se convirtió en publicaciones virales en las redes sociales. La afirmación más escandalosa, que Parker había sido sentenciado a cadena perpetua por crímenes ambientales, se difundió como un contagio. Por supuesto, era una mentira sin fundamento, una ficción digital probablemente creada por un rival con demasiado tiempo libre. Pero en el mundo hipercompetitivo de la minería de oro, una mentira puede hacer más daño que una niveladora descompuesta. El rumor obligó a Parker a gastar tiempo y dinero valioso en abogados y relaciones públicas, una nueva clase de guerra para la cual no estaba preparado. Los ataques se volvieron más sofisticados. Una empresa fachada con vínculos a un oscuro consorcio internacional presentó una demanda cuestionando la legalidad de su reclamo sobre la cuña de la viuda. Presentaron una serie de documentos falsificados de hace un siglo que parecían darles un reclamo legítimo sobre la tierra. Parker, quien siempre había resuelto disputas con un apretón de manos o un enfrentamiento verbal, ahora se encontraba enredado en una red de maniobras legales que amenazaban con dejarlo sin recursos antes de que pudiera extraer otra onza de oro. Sus rivales, olfateando sangre en el agua, comenzaron a acechar. Tony Beats en particular parecía disfrutar el predicamento de Parker, ofreciendo consejos condescendientes en público mientras avivaba en silencio las llamas de la batalla legal tras bambalinas. La presión comenzaba a aplastar a todos en el equipo de Parker Schnabel. Al inicio de la temporada minera, todo había ido bien. Todos trabajaban duro, bromeaban y creían en el sueño. Pero ahora todo había cambiado. Las amistades fáciles desaparecieron, reemplazadas por frustración, sospechas y resentimiento silencioso. Lo que debería haber sido una temporada de celebración, se había convertido en una olla a punto de explotar. Parker y su equipo habían extraído oro por valor de $10 millones de la cuña de la viuda. Fue una de las mayores ganancias que habían visto. La gente esperaba sonrisas, champán y vítores, pero en cambio hubo discusiones. Surgieron peleas por quién merecía el bono más grande. Algunos trabajadores exigían jornadas más cortas o condiciones más seguras. Otros temían que la mina pudiera colapsar de nuevo sin previo aviso. El estrés estaba convirtiendo a buenos trabajadores en bombas de tiempo. Fuera de la mina, las cosas no estaban mucho mejor. Algunos miembros del equipo, no acostumbrados a tener tanto dinero y fama, comenzaron a festejar duro en la ciudad. Su comportamiento salvaje, bebiendo, chocando autos lujosos y peleando en bares, rápidamente acaparó titulares. Los reporteros comenzaron a rondar como buitres. Parker había trabajado toda su vida para que lo tomaran en serio, y ahora veía cómo su equipo se convertía en tema de chismes de tabloides. Siempre había sido un líder cercano a la acción. Él manejaba las máquinas, cargaba tierra, y animaba a su equipo con determinación y confianza. Pero ahora pasaba más tiempo apagando incendios que minando oro. Su equipo, antes leal, se estaba convirtiendo lentamente en un grupo de individuos enfadados, cada uno centrado en su propio sueldo y fama. Pero el mayor peligro no estaba en la mina ni en la prensa. Crecía dentro de la propia mente de Parker. Después de meses de presión, amenazas legales de los propietarios de tierras y rumores de demandas, comenzó a dudar de sí mismo. Cada decisión parecía arriesgada. Cada comentario de su equipo sonaba como un insulto. Cada sombra parecía una trampa. Cuanto más intentaba mantener todo unido, más parecía que todo se desmoronaba. El oro de la cuña de la viuda había hecho de Parker una leyenda.
La gente lo llamaba un genio, un prospector moderno que se había hecho rico solo con coraje y láseres. Pero Parker no estaba celebrando. Se sentía como un rey atacado tratando de defender su castillo desde todos lados. El sueño que una vez lo emocionó ahora se sentía como una prisión. Y en el fondo, Parker sabía una verdad aterradora. Encontrar el tesoro fue la parte fácil. ¿Sobrevivirá Parker a la presión o lo perderá todo? Cuéntanos en los comentarios. Da like y suscríbete para ver cómo termina esta historia.